Hola, mi nombre es Pascuala Urrejola y en esta clase les voy a presentar las complicaciones médicas de los trastornos de la conducta alimentaria restrictiva. ¿Qué es lo que quiero que aprendamos al final de esta sesión? Primero he mencionado la etiopatogenia, descrito la fisiopatología de la restricción calórica, identificado las complicaciones médicas de los trastornos de la conducta alimentaria y mencionado la importancia del tratamiento precoz. Quisiera partir con este gráfico que probablemente ustedes están familiarizados, que es un estudio que hizo la doctora Schmidt y la doctora Treasure, en lo que ellos vieron que si uno abordaba los trastornos de conducta alimentaria restrictivos precozmente, el pronóstico era mejor. Y hay justo un punto de corte que son a los 3 años, cuando los cambios todavía cerebrales producto de la desnutrición son maleables. ¿Qué sabemos del ayuno? Hay 2 estudios que son clásicos. El primero, que está a la izquierda, que es el estudio de Minnesota, y el de la derecha, que es un tipo que estuvo colgado por 44 días hace como 10 años atrás en el Támesis y tomó solamente agua. Y este estudio obviamente ya no se haría, pero ¿qué aprendimos de estos 2 estudios? Lo primero es que en este hombre, cuando lo colgaron o cuando lo bajaron de la cápsula, midieron los diferentes tipos de péptidos que regulan el apetito. A la izquierda, como ustedes pueden ver, tenemos los péptidos anorexígenos y a la derecha los oroxigénicos, es decir, que aumentan el apetito. Y fíjense la diferencia, y esto es lo que quiero resaltar con el péptido Y. Ustedes pueden ver que aquí en la primera columna tenemos el péptido Y cuando lo bajaron en el día 0 de la realimentación, y tenemos acá a la derecha en los controles. Y ustedes pueden ver que el péptido Y siempre estuvo más elevado en este hombre. Y por otro lado, si miramos la grelina, en este hombre al bajarlo de la cápsula tenía la grelina más baja que los controles. ¿Y por qué señalo esto? Porque ¿qué pasa con las pacientes cuando empiezan a restringir? Ustedes saben que al restringir disminuye la cantidad de tejido adiposo y se producen cambios de adaptación al ayuno. Y tenemos en las pacientes con anorexia, a diferencia de los otros tipos de ayuno, que tenemos el aumento del péptido Y. Por otro lado, tenemos una disminución de la leptina, tenemos además un aumento de la grelina y de la insulina. Y todo esto produce una disminución del gasto metabólico basal, tenemos un síndrome eutiroideo enfermo, tenemos una disminución de la secreción de la GnRH, del FSH, LH, estradiol, tenemos un aumento del cortisol y también tenemos resistencia a la hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué pasa con las pacientes con trastorno de conducta alimentaria? Los niveles altos no se normalizan con la recuperación de peso. Por otro lado, quiero recordar las fases de ayuno prolongado, y hay que recordar que tenemos 3 fases. La primera fase, que es al inicio, que uno usa los depósitos de glicógeno. Después se produce gluconeogénesis y se usan los cuerpos cetónicos, tratando siempre de conservar el músculo. Pero fíjense en este gráfico a la derecha que la secreción de nitrógeno empieza a disminuir a medida que vamos ayunando, pero siempre perdemos músculo. Y esto está reflejado entonces cuando bajaron a este hombre, que le midieron la composición corporal, y al inicio él pesaba 96 kilos, pero después de los 44 días de ayuno pesaba 71, y lo que más perdió fue masa magra, un 24% de masa magra comparada con el porcentaje de grasa corporal, que la pérdida fue solamente un 15%. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene que ver con la etiopatogenia también, y se ha visto en este último tiempo que los trastornos de conducta alimentaria son multifactoriales, y brevemente el rol de la microbiota, porque tiene que ver con la realimentación también, y hay diferencias, y hay varios estudios que han demostrado que la microbiota en personas que son desnutridos primarios por falta de comida es diferente que
en las pacientes con trastorno de conducta alimentaria y también habría diferencia en la desnutrición marásmica o kwashiorkor. Por otro lado, también se ha visto en este último tiempo que el tubo gastrointestinal no solamente afecta por la microbiota, sino que el estrés alteraría la permeabilidad del tubo del tracto gastrointestinal, que haría que aumentara la permeabilidad de algunos del intestino y por lo tanto pasan proteínas de algunas bacterias que actuarían sobre las señales del centro del apetito. Y entonces tenemos que el estrés y los eventos estresantes aumentan la permeabilidad del intestino, la virulencia de estas proteínas que pasan y que actúan, ¿no es cierto?, sobre el centro del apetito y produciendo alteraciones de la ingesta, ansiedad y disconfort gastrointestinal y desnutrición. Entonces, se ha visto que los trastornos de conducta alimentaria son multifactoriales y ahora quiero irme solamente a las complicaciones entonces que tenemos por la desnutrición. Tenemos desregulación, ¿no es cierto?, del eje tiroideo y que se presenta como un síndrome tiroideo enfermo con un T3 reverso bajo y una T3 elevada con una TSH anormalmente normal. ¿Y cómo se manifiesta esto? Como bradicardia e hipotermia. Por otro lado, no solamente el corazón tiene bradicardia, pero por la desnutrición se disminuye el volumen del pericárdico o ventricular, entonces tenemos bradicardia sinusal, podemos tener prolongación del QT, como ustedes pueden ver en este electro, disminución del tamaño ventricular y derrame pericárdico. Por otro lado, tenemos complicaciones gastrointestinales y hay una disminución del vaciamiento gástrico, de la motilidad, y esto se debe por la elevación de la ACK, que se asocia a un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, a una disminución de la peristalsis y alteración además de la motilidad esofágica. Y este retraso del vaciamiento gástrico se asocia a saciedad. Pero ¿qué pasa? Y esta es una revisión sistemática que apareció el 2016 y quisieron ver, como ustedes saben, cuáles son las complicaciones gastrointestinales en las pacientes restrictivas. Porque una de las mayores quejas es que tienen saciedad, constipación, etc. Entonces lo que quiso ver este estudio era si estas complicaciones gastrointestinales se atribuían solamente a la anorexia. El gran tema que la calidad de los estudios no es muy buena. Un 72% era reportes de casos y tan solo el 1,6% en estudios doble ciegos randomizados. ¿Y qué aprendimos aquí? Primero, desde el esófago, que la pirosis era frecuente, como todos los pacientes refieren, pero no se explicaban por las alteraciones de laboratorio, es decir, ellas tenían manometrías normal. ¿Qué pasa con la disfagia, que es la dificultad para tragar? También estaba descrita en las pacientes que estaban muy desnutridas, pero esta calasia estaba descrita solamente en las muy desnutridas. ¿Qué pasa con el estómago? Los estudios de vaciamiento gástrico mostraban retraso, es decir, estaba enlentecido el vaciamiento gástrico, pero lo interesante de esto es que no se relaciona a la sensación de saciedad de estas pacientes, que siempre se quejan mucho de estar con mucha saciedad. ¿Qué pasaba con el tránsito colónico? Que todos sabemos que estas pacientes están constipadas. Estaba disminuido, pero nuevamente no se relaciona con la sintomatología o la severidad de constipación. Por otro lado, también hay aumento de transaminasas, como ustedes pueden ver en este gráfico a la derecha, pero este aumento de transaminasa es mucho mayor y, como ustedes pueden ver, cuando el índice de masa corporal está más bajo, es decir, el bajar de peso hace que se aumenten las transaminasas y a medida que uno va recuperando grasa corporal,
la elevación de transaminasas empieza a disminuir. La etiopatogenia de esto todavía no se sabe cuál es claramente. ¿Qué pasa con la función intestinal? ¿Hay mala absorción en estos pacientes? Y este es un estudio que fue publicado hace bastante tiempo atrás, pero que evaluaron 10 pacientes con muy bajas de peso, que estaban muy desnutridas al ingreso al hospital, y las evaluaron cuando ingresaron y al alta. Y vieron 3 test de evaluación de función intestinal y pancreática: test de aire expirado, post ingesta de hidratos de carbono marcado, un test de silosa y elastasa fecal. Y como gran sorpresa se vio que la función intestinal y pancreática estaba conservada incluso en las pacientes muy desnutridas. Sí tenemos que recordar que ellas tienen insuficiencia transitoria de lactosa. ¿Qué pasa con las vitaminas y minerales con el ayuno? Y nuevamente en este estudio que se fue hecho en este hombre que estuvo colgado en el Támesis, se vio que al bajarlo de la cápsula tenía déficit de folato y también tenía alteración de la homocisteína, y por otro lado también tenía déficit de fierro y zinc, tal como se ven en las pacientes con trastorno de conducta alimentaria restrictiva. ¿Qué pasa con la médula ósea y las complicaciones hematológicas? En la baja de peso también produce una hipoplasia de la médula ósea, y en un 25% de los pacientes tenemos anemia. En un 30% tenemos leucopenia y un 10% podemos tener trombocitopenia. Y esto es reversible a medida que uno las va realimentando. ¿Qué pasa con las complicaciones renales? También uno puede tener en las pacientes muy bajas de peso una insuficiencia renal, principalmente una por deshidratación o por aumento de la creatinina, y puede terminar con una insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa con la amenorrea y la desregulación del eje gonadal? Recordemos el modelo que yo les dije, ¿no es cierto?, de adaptación al ayuno, que tenemos una disminución del GnRH con una disminución de la pulsatilidad del LH, y eso hace que tengamos una disminución de estrógeno, testosterona y progesterona. Y hay que recordar entonces que estas pacientes tienen una anovulación funcional hipotalámica con LH disminuido, LH, estradiol y progesterona, y factor antimülleriano también lo tienen elevado. Sabemos también que las pacientes, el primer signo de que están partiendo con un trastorno de conducta alimentario puede ser la amenorrea antes de la baja de peso. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se ha descrito que un déficit energético que puede ocurrir inicialmente sin cambios de peso, como dije, pueden producir anormalidades en la secreción de la dinámica de la GnRH. Y se ha demostrado que el umbral para la disponibilidad de calorías en condiciones agudas es de 30 calorías por kilo, bajo lo cual la pulsatilidad del LH se altera. Es decir, restricciones calóricas, por ejemplo, 30 calorías por kilo. Si estamos pensando que una persona pesa 50 kilos y empieza a comer menos de 1500 calorías, puede tener una disminución de la secreción del LH y partir con la amenorrea. ¿Cuál es el rol de la leptina? ¿No es cierto? Dijimos anteriormente que las pacientes con anorexia nervosa tienen niveles bajos de leptina, y esto es una respuesta fisiológica a la falta de disfunción ovárica, y por otro lado también actúa sobre la pérdida de masa ósea. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, a medida que uno empieza a recuperar por masa magra y masa grasa principalmente, los niveles de leptina empiezan a normalizarse.
¿Qué pasa con el aumento del cortisol? Como ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha, y dijimos que el cortisol estaba elevado, pero nuevamente, y acá está el peso en desviaciones estándar, cuando uno empieza a recuperar peso, los niveles de cortisol van bajando. ¿Y por qué esto es importante? Porque si el cortisol se mantiene y las pacientes no recuperan peso, esto se asocia con el aumento de panículo adiposo en el tronco, ¿no es cierto? Y también se asocia con un eventual síndrome metabólico. Pero por otro lado, el aumento del cortisol es un marcador inverso de formación ósea y de síntomas ansiosos o depresivos. Otras complicaciones son las complicaciones óseas, que tenemos osteopenia y retraso en la maduración ósea. ¿Ya? Recordemos, y aquí en este gráfico tenemos cómo se va mineralizando el hueso trabecular de la columna en hombres y en mujeres. Tenemos a las mujeres que es el círculo transparente y en hombres es el círculo en negro. Y ustedes pueden ver que la columna lumbar se va calcificando y en las mujeres y en los hombres la calcificación es hasta casi los 18 y 20 años, pero las mujeres tienen su pic de calcificación alrededor de los 13 a 14 años y los hombres más tardíamente. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando empezamos a bajar de peso, las hormonas de contrarregulación actúan tanto como en los osteoblastos y los osteoclastos y también en la médula ósea y por lo tanto hacemos osteopenia y la causa es multifactorial, ya que el déficit de estrógeno, la resistencia a la hormona de crecimiento y el déficit de IGF-1, el aumento del cortisol, la disminución de la leptina, el péptido Y y la baja T3 disminuyen la formación ósea. Pero por otro lado, la baja en la testosterona libre, la adinopectina, que no la mencioné anteriormente, pero que está elevada, la desnutrición per se por aumento de estos adipocitos en la médula ósea y la resistencia a la grelina hace que haya un aumento en la resorción ósea. ¿Y qué implicancias clínicas tenemos ahí? Tenemos que una de las consecuencias principales de la anorexia es una baja en la densidad mineral ósea, sobre todo en el hueso trabecular. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, es mucho mayor esta osteopenia cuando la anorexia parte antes de los 18 años que cuando parte después de los 18 años. Y este es un estudio bien interesante que publicó la doctora Minsra del grupo de Boston, que ellos vieron, y tenemos a la izquierda pacientes con anorexia y a la derecha pacientes con trole, y ellos evaluaron la prevalencia de fractura en las extremidades superiores, inferiores, y las compararon con los controles. Y ustedes pueden ver que estas pacientes tenían además mayor prevalencia de fracturas en las extremidades. Entonces no solamente tenemos alteraciones en el hueso, en la columna lumbar, pero también en las extremidades. ¿Qué pasa cuando los trastornos de conducta alimentaria parten más precozmente? Puede haber un frenamiento a pesar de que las pacientes recuperen peso y no hagan el pic de crecimiento puberal. Y existen 3 patrones descritos, es decir, que no se peguen el estirón puberal a pesar de tener un buen peso, o incompleto o completo. Y probablemente estas pacientes pueden tener una resistencia a la hormona de crecimiento más bien crónica que nuevamente se está siendo estudiado. De lo neurológico. Recuerden el primer estudio que le mostré de seguimiento, que sabemos que los cambios neurológicos pueden ser reversibles si el trastorno de conducta alimentaria dura menos de 3 años. Y que se ha demostrado en diferentes estudios que la desnutrición produce alteraciones tanto a nivel de la corteza y de los surcos cerebrales
puede haber una dilatación ventricular y todo esto hace que haya menor rendimiento en test de habilidades tanto de atención, visoespacial, memoria, pero también podemos tener alteraciones neuromusculares por el déficit de la vitamina B12 y también del ácido fólico, que se presenta como fatiga, neuropatía periférica y también cefalea. Entonces, el estudio que les mostré, para recordar aquí que antes en la escuela de medicina enseñábamos que el cerebro crecía, como ustedes pueden ver a la izquierda, casi hasta los 8 años y después eso detenía. Pero los estudios en este último tiempo han demostrado que la velocidad de maduración es diferente en los adolescentes y va aumentando hasta los 20 años y se altera más toda la zona de recompensa límbica y de corteza prefrontal cuando tenemos una desnutrición en esa etapa. La baja de peso per se, y este es un estudio antiguo que ustedes deben estar familiarizados, sabemos, y esto fue hecho en todos los continentes, que tener IMC en la adultez bajo 18 aumenta la mortalidad tanto en hombres como mujeres, al igual que si uno está en sobrepeso, ¿no es cierto? Por lo tanto, el comer menos y bajar de peso afecta todos los órganos. ¿A qué peso tenemos que llegar? No es la clase ahora que vamos a hablar, nos vamos a explayar en esto, pero necesitamos recuperar a peso en lo cual sepamos que todas las alteraciones endocrinológicas y fisiológicas que yo mencioné se revierten. Y para eso tiene que ser un IMC en adultos sobre 18,5 y en adolescentes no hay consenso, pero un IMC que esté entre el percentil 14 y el 39. Y solamente para recuperar, para recordar, este es un estudio muy antiguo del año 97 que se vio que un 86% de las mujeres que recuperaban peso reganaban o recuperaban sus menstruaciones después de 6 meses, cuando tenían peso como los que yo describí anteriormente. Brevemente, ¿qué pasa con el síndrome de realimentación? Que nosotros supimos, ¿no es cierto?, por los campos de concentración y el estudio de Minnesota, que yo les mencioné al comienzo de la clase, ¿ya? Estos fueron unos voluntarios que se sometieron a ayuno y los investigadores fueron viendo qué pasaba con ellos. ¿Y qué pasa con el síndrome de realimentación? Pasa cuando hay una desnutrición extrema, cuando empiezas a comer más calorías se libera insulina y se produce una entrada al intracelular de glucosa, potasio, fósforo y magnesio y alteraciones fisiológicas como arritmia, distrés respiratorio y convulsiones. ¿Qué hay en este último tiempo? Hay una nueva propuesta de cómo clasificar desnutrición en adolescentes y en adultos jóvenes, porque si usamos la relación peso para la talla, las curvas de crecimiento, la estatura llega hasta 1,45 m, por lo tanto no podemos calcular la relación peso-talla. Por lo tanto, la propuesta es usar el porcentaje de IMC promedio, ¿ya? Y ese es el IMC que tenemos en la actualidad, que se divide por el IMC promedio para la edad y se multiplica por 100. Y hablamos de desnutrición leve cuando tenemos un porcentaje de IMC promedio que está entre 80 y 90, moderada cuando está entre 70 y 80 y severa menor de 70. Pero también la adaptación al ayuno ocurre, y sobre todo cuando ahora tenemos mucha prevalencia de obesidad en el mundo y en Chile hasta un 30%, también las pacientes se adaptan al ayuno cuando bajan bruscamente de peso. Por lo tanto, ahí no nos sirve el porcentaje de IMC promedio para ver la severidad de esta desnutrición. Y sabemos que una pérdida de peso o una desnutrición leve es cuando la pérdida de peso es menor al 10%, moderada si es un 15% y severa cuando tú bajas más de un 20% en un año, o
un 10% en 6 meses. ¿Por qué esto es importante? Por 2 razones. Porque tenemos que ver cómo vamos a alimentar a estas pacientes. Hay estudios que han visto que si uno empieza a dar pocas calorías, habitualmente uno se demora mucho y las pacientes bajan de peso, como ustedes pueden ver en este estudio hecho por el Dr. Garber el 2012, que vieron que las pacientes que tenían un porcentaje de IMC promedio que estaba con una desnutrición leve y moderada, si uno le daba muy poca comida o bajo los requerimientos basales, ¿no es cierto?, por el gasto metabólico basal estimado, bajaban de peso durante los 10 primeros días. El gran tema es quién va a ser un síndrome de realimentación, ¿no es cierto? Y recordando lo que dije anteriormente, muchos estudios sugieren que dietas altas en calorías pueden ser seguras y efectivas. Y existe una revisión sistemática que tomaron 27 estudios en adultos y adolescentes y vieron la evolución clínica, si tenían complicaciones o no, al dar dietas altas en calorías en pacientes con desnutrición leve a moderada y también en pacientes con desnutrición severa. ¿Y qué aprendimos de ello? Aprendimos que los pacientes que van a hacer un síndrome de realimentación, como ustedes pueden ver en este gráfico, son los que tienen un porcentaje de IMC promedio bajo el 70%, es decir, desnutrición severa, y ahí el fósforo empieza a bajar. Entonces, estos son los pacientes que tenemos que partir dando pocas calorías, al igual que aquellos pacientes que han perdido más del 20% de su peso en los últimos 6 meses. Pero en los otros es mejor partir con un aporte calórico más alto para evitar que pierdan peso. El edema de realimentación, que a todos nos da un susto, porque a veces indicamos comida en estos pacientes bajo de peso y llegan a la semana después con los pies con edema, es decir, muy hinchado, y ese edema puede llegar hasta el dorso. ¿Y en quién se ve? En aquellos pacientes restrictivos que vomitan y usan laxantes. Y se asocia a un aumento de peso muy exagerado. El mecanismo todavía no está muy bien dilucidado, pero probablemente es vasogénico por una alteración en la hemodinamia capilar, pero también por una desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que hace que se retenga más sodio. Y siempre hay albúmina normal. Estas pacientes terminan siendo hospitalizadas e investigadas desde el punto de vista renal, cardiovascular, pero no hay que olvidarse que esto ocurre y se vio en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con la realimentación? El estudio de Minnesota, ellos dijeron que cuando empezaron a comer era cuando más mal lo pasaban. Tenían síntomas de gastroparesia, náusea y vómito, distensión abdominal, dolor abdominal, saciedad precoz y constipación, que es la queja que nosotros vemos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando vamos realimentándola? Dijimos que el vaciamiento gástrico estaba enlentecido, pero que no se asociaba con lo que la paciente decía de saciedad. Pero los estudios han demostrado que el vaciamiento gástrico se normaliza entre el 1 y los 6 meses después de empezar a alimentarse y recuperar peso. ¿Qué pasa con la constipación? También el tránsito intestinal dijimos que estaba lento, pero cuando empieza a realimentarse entre las 3 y las 4 semanas de realimentación, el tránsito intestinal se corrige y se pasa a la constipación. Pero lo interesante de esto es que estas pacientes se quejan mucho de dolor abdominal, constipación, pero los estudios han demostrado que la sintomatología gastrointestinal va cambiando a medida que las vamos realimentando. Y como ustedes pueden ver aquí, tenemos en los gráficos blanco transparente, cuando ellos
tenían la sintomatología digestiva la misma durante toda la realimentación y cuando en los gráficos de línea, cuando iban cambiando. Y como ustedes pueden ver, algunos pacientes partían con sintomatología gastrointestinal esofágica de la misma categoría y aumentaba mucho más a los 12 meses o disminuía. ¿Ya? ¿Y por qué lo menciono? Porque hay una clara relación entre los trastornos de conducta alimentaria y los dolores abdominales funcionales. Y es una de las gran morbilidad que tienen estas pacientes a medida que las vamos realimentando. Y esto tiene que ver, uno, porque tienen una fisiopatología similar desde el punto de vista de las alteraciones de la motilidad, de la permeabilidad intestinal, ¿no es cierto? Y también con la microbiota, ¿no es cierto? Entonces, yo dije al comienzo que la microbiota tenía o se asociaba con la etiopatogenia de los trastornos de conducta alimentaria, pero también se asocia con la morbilidad posterior a medida que las vamos realimentando. Entonces, para terminar, lo que quiero resaltar es que es muy importante realimentar en forma precoz a estos pacientes porque si uno no lo hace, los cambios a nivel cerebral y sobre todo también a nivel óseo no se revierten y ahí es donde terminamos con estas pacientes crónicas por el resto de los días o pacientes que han tenido secuelas o bajas de peso muy importantes que nunca recuperan alguna de sus habilidades motoras o más bien funcionales como de atención a nivel cerebral. Muchas gracias.